El castrismo se rinde. ¿Cómo será la nueva Cuba? De VisualPolitik. No he terminado de leer el título. No he terminado de leer el título del video. Y ya tengo una humacera aquí. Ay, Dios mío. Dice que el castrismo se rinde. Vamos a ver este video. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Asumiendo tus palabras, ya es hora de cambiar el PCC, ¿eh? Traigan sus máscaras que ya se contaminó el aire del humo. Parafraseando sus palabras, ya es hora de disolver el PCC, mi cobio. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Ya lo decía el sátrapa de Fidel. Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Y amigos, eso es justo lo que ha anunciado su actual sustituto, Miguel Díaz-Canel. Aunque creo que no es precisamente lo que Fidel tenía en mente. Todo el mundo ha estado hablando de ello en los últimos días. La Habana ha presentado un paquete de reformas económicas mucho más grande de lo que cualquiera hubiera esperado. Un paquete compuesto ni más ni menos que por 176 medidas para reformar el sistema económico de Cuba. Hablamos de un plan de reformas que se está vendiendo como un auténtico cambio de paradigma. Tanto que Esta gente sigue haciendo tiempo hasta que Donald Trump salga a la Casa Blanca, papá. Es que es una cosa que vamos a hacer tiempo hasta que Donald Trump salga a la Casa Blanca. Porque es que no tiene otra explicación. ¿De verdad esta gente piensa que estas medidas van a favorecer a la gente de a pie? Y no a la familia Castro. Es que, bro, sáquenle chupete ya de la boca, por favor. de hecho, se considera el mayor giro económico desde que llegó el comunismo a la isla hace casi 70 años. La transición desde un anticuado modelo socialista a una especie de capitalismo de Estado. Ahora bien, ¿está de verdad el sistema cubano enterrando para siempre su versión del comunismo? Pues a los ojos de Estados Unidos, no. De hecho, el Departamento de Estado ha calificado las reformas anunciadas por Díaz-Canel de señales de humo superficiales. Y la cuestión es, ¿por qué? ¿En qué consisten exactamente estas reformas y por qué Washington las considera insuficientes? ¿Estamos ante un cambio real en la isla o solo ante una forma de ganar tiempo ante Marco Rubio? Pues bien, amigos, muy atentos a todo lo que os vamos a contar en este vídeo. Una forma de ganar tiempo. Porque 100%. lo que tenemos por delante son tanto buenas como malas noticias. Así que vienen curvas. Vamos con ello. El primer deber del partido, del gobierno revolucionario y de este parlamento nacido del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es cambiar todo lo que haya que cambiar para salir adelante. Empezando por ustedes, Rey, ¿eh? Tampoco nos vengamos muy arriba. Empezando por ustedes. Háblate, Crowley. Cuba cambia para levantarse. Cuba cambia para vivir mejor. Cuba cambia para seguir siendo libre. La historia nos enseñó a resistir. Este tiempo nos exige transformar. Así, parafraseando las palabras del propio Fidel Castro, que habéis escuchado hace un momento, es como Díaz-Canel anunciaba el mayor cambio de la historia del castrismo. El objetivo, básicamente, reformarse para no morir, en un contexto de máxima tensión. Solo unos meses después de la caída de Maduro, en enero de este año, del 2026, del corte casi total del suministro petrolero, de la orden de busca y captura de Raúl Castro por parte de la justicia de Estados Unidos, y también con amenazas militares. Así es como Marco Rubio ha presionado al castrismo hasta obligarles a hacer cosas impensables. Pero ¿en qué consisten estas reformas que algunos tildan como todo un giro al capitalismo? ¿Es realmente para tanto? Pues bien, como os decía... Pero a ver, es que es un trucazo, ¿eh? Es un trucazo, bro. Convirtamos Cuba en un paraíso fiscal. Es que siempre lo ha sido, bro. Tranquilo, Vite, aún quedan años para despedir del tío... A ver... Tranquilo, Vite, aún quedan años para despedir del tío Trump. I don't know, bro. I don't know. Esta gente están haciendo tiempo hasta noviembre, creo, o hasta septiembre. No sé bien cuál es la fecha. Hablamos de 176 medidas en 23 áreas distintas, que tocan absolutamente todo. Desde permitir las criptomonedas o implantar un IVA, hasta autorizar la importación de coches eléctricos, los seguros privados, los centros de datos privados o crear un... A ver. No nos vengamos muy arriba. Todo a lo que ellos llaman privado, no es que tú, cubano de a pie, puedas montar un negocio como un seguro. ¿Sabes? Algo tan serio como un seguro. No es que tú, cubano de a pie, lo puedas hacer. Es lo que ellos consideren apropiado. O sea, Canelo y su pandilla.
Tampoco nos vengamos muy arriba. Arco para la inteligencia artificial. Vamos, un terremoto que sacude prácticamente todos los rincones de la economía cubana. Y como repasarlas una a una sería imposible, y la verdad, también un poco rollo, para qué negarlo, vamos a quedarnos con lo esencial. Y es que veréis, los cambios más importantes los podríamos dividir en 3 grandes grupos. El primero, lo que se privatiza, aunque sea parcialmente. El segundo, lo que se abre al exterior, que antes estaba secuestrado por el régimen. Y por último, en tercer lugar, lo que se elimina. Pues bien, vamos a empezar por lo más importante, es decir, por lo que se privatiza o lo que se abre a actores privados, tanto locales como sobre todo extranjeros. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Sabrías decirme cuántas consultas se hacen cada día a los modelos más famosos de... Hasta ahora montar una empresa privada en la isla era casi imposible. Podías tener un pequeño negocio, sí, pero con un tope de 100 empleados y siempre bajo la vigilancia y el hostigamiento constante del Estado. ¿El resultado? Pues un sector privado enano, acorralado y por supuesto sin posibilidades de crecer y prosperar. Pues bien, con estas reformas eso en principio se ha terminado. A partir de ahora las empresas privadas podrán crecer sin límite de tamaño. Una misma persona podrá ser dueña de varias compañías e incluso podrán convertirse en sociedades participadas. Es decir, se... I don't know, bro. Siento que es una bombita de humo, ¿eh? ¿Cómo? Que yo con mi paladar. Una paladar es como un restaurante criollo en Cuba, ¿vale? Para la gente que no entiende. Ahora, supuestamente yo tengo una paladar y quiero hacer una cadena de restaurante en carretera a lo largo de la carretera central y Oriente. Porque recordemos que en Oriente no hay carretera central. ¿Ustedes creen que lo puedan hacer? En primera, corriente, transporte, comida, I don't know, bro. Pero, ¿en verdad piensas que lo puedas hacer tú, cubano de a pie, sin chuparle la mandanga a ningún general de la dictadura? I don't know, bro. podrán comprar acciones. Vamos, lo que en cualquier país... Cuando hagas tu cadena y esté buena, te la van a quitar. 100%. 100%. Ponle que tú ahora hiciste una cadena de restaurante en carretera que abastece toda la ruta de Guantánamo, Pinar del Río. O ponle que Santiago Habana, que es la más concurrida. Ya todos los autobuses paran en tus restaurantes. Ya tienes todo un negocio montado. Fíjate, tú. Ahora, por lo que sea, a ellos les da por quitarte tu negocio y les prohíben directamente a todos los ómnibus del Estado, porque pon que Cuba mejore, sin que sea libre, pon que Cuba mejore. Oye, pero a todo esto, ¿y el bloqueo ONTA? ¿No que el capitalismo era malo y el comunismo lo mejor? Ajá, sí, pero ponle una Cuba libre, ¿vale? Que no, en una Cuba libre no, en una Cuba así como está, que mejore un poquito. Automáticamente, Gaviota, Trantur y todos esos que son los que le van a dar plata seria a tus restaurantes. De hacerlo lo puedes hacer, el lío es que te dure, porque el día que alguien diga uf, qué bueno está esto, al otro día te llegan y te dicen chama, todo esto es mío ahora. Todo esto es mío ahora. O no, o simplemente les prohíben a los bus del Estado parar en tu restaurante. Listo. ¿Sabes? Ahora no. Digamos que cualquiera puede tener una empresa, ¿no es así? Tú puedes hacer un periódico. Oye, Viti, tampoco te pases, ¿eh? Tampoco nos vengamos a reír. No te pase que yo no puedo hacer un periódico, bro. Voy a hacer un periódico que se llame El Duraco. Y en El Duraco voy a poner prensa libre. Bro, ¿estás preso? Estás presísimo, bro. Estás preso, bro. Preso. Digamos que compré un par de antenas Starlink que de entrada no te dejan entrarle al país y quiero montar una red que conecte a internet que le haga sombra a Texas. ¿Te das cuenta de lo que yo te estoy diciendo, no? O sea, tú no puedes hablar de negocios privados cuando tú sigues siendo el dueño del país, loco. El negocio privado viene de la mano con la libertad, mijo. No, Viti, ya estás pasando, mi rey. No, ya me estoy pasando, ¿no? Me estoy pasando, ¿no? Me estoy pasando, cabrón. Del mundo es simplemente una empresa. Además, los extranjeros también podrán participar de esta nueva dinámica.
no es ni capitalismo en mis ideas, ¿eh? No es ni capitalismo en mis ideas, es libertad. Hay mucho capitalismo en tus ideas, mi rey. Es libertad en mis ideas, no es capitalismo, es libertad simplemente. Cuba no puede ser capitalista sin libertad, bro. Que tendrá una trascendencia enorme en algunos sectores críticos, como por ejemplo la energía. Y es que veréis, el combustible en Cuba... Para hacer eso primero tiene que cambiar y poner un saco de leyes del carajo. Eso es una trapa bobo lo que están haciendo. Lo que están haciendo es un atrapabobo. El verdadero atrapabobo, pero allá los que se dejen meter el dedito, ¿eh? ha sido monopolio total del Estado. Pues bien, a partir de ahora, empresas privadas y extranjeras podrán importarlo y venderlo. Y en un país que sigue sumido en apagones de 20 horas al día, dejar entrar capital privado en la gasolina no es una reforma cualquiera, sino algo que podría cambiar totalmente la situación de la isla. Pero ojo que la cosa no queda ahí. A partir de ahora, las empresas estatales, que durante décadas fueron la columna vertebral del socialismo cubano, también van a poder transformarse en sociedades mercantiles. E incluso, atentos, podrán quebrar. Sí, quebrar. El Estado admitirá por primera vez... O sea, el país está quebrado. El país está quebrado. Ah, pero las empresas estatales podrán quebrar, ¿eh? Yo trabajé en Correos de Cuba. Dios mío santo. El nivel de pobreza que se maneja en esa empresa no te puedo explicar. No te puedo explicar. O sea, ¿quién pinga leer el periódico en Cuba a día de hoy? ¿Vale? Es Granma. En la versión física. ¿Quién cojones lee eso? Pero bueno. Imagínate tú. Vez que una empresa suya pueda ser tan eficiente que sencillamente tenga que desaparecer. Hasta ahora, todos los negocios estatales se mantenían independientemente de su rendimiento de forma indefinida con subsidios automáticos del gobierno. Esto hacía que, si por ejemplo, una tienda de productos para turistas estaba mal regentada o simplemente no tenía clientes, siguiera abierta a toda costa. Y claro, el incentivo de este sistema era perverso, porque cuando se vive con esa falsa seguridad y de espaldas a la competencia y a los incentivos de mercado, nadie se va a esforzar por mejorar nada, ni por reinventar nada, ni por trabajar mejor que el de al lado. Además, al estar los sueldos topados y desvinculados del rendimiento de los negocios, trabajar el doble no significaba ganar el doble. Así que el resultado es que estas compañías son tremendamente ineficientes. Luego otro de los... Es que no puedes tener economía en un Yo mercado trabajé planificado. para Palmares por la izquierda, y esa empresa reportaba más pérdidas que ganancias y así por años. Pero es que, escúchame. Las economías planificadas funcionan así. Porque no tienes un valor real en el mercado. ¿Sabes? Y los cubanos se están comiendo unos con otros, ¿verdad? Y ya esta gente deberían dejar de graficar con estas imágenes genéricas de La Habana, que está bastante limpio. Deberían empezar a graficar ya, consejo, con los basureros de La Habana. Pues, cada vez que te ponen imágenes de Cuba, y los carros, no sé qué. Bro, ya entra a YouTube, entra a cualquier video de cualquier blogger, que lo que vas a ver es basurero y chúrreme. En Cuba lo que es miseria, bro. Los cambios más revolucionarios de todo este paquete de medidas es aceptar la banca y las casas de cambio privadas. Algo que va a permitir que las remesas, es decir, el dinero que los cubanos del exterior mandan a sus familias, deje de pasar exclusivamente por el Estado. Y os preguntaréis, ¿por Nunca lo ha hecho. qué es esto tan importante? Pues porque las remesas son uno de los grandes pulmones de la economía cubana. Estamos hablando de miles de millones de dólares al año, un dinero que llega a 1 de cada 3 hogares de la isla. De hecho, cuanto más se hunde el país, más vital se vuelve ese flujo de divisas. Así que si el Estado controla ese grifo, eso supone básicamente controlar el oxígeno de toda la economía nacional. A ver, es que eso era lo que hacían ellos. Cuando las Western existían, cuando la Western Union todavía no se había ido de Cuba, ellos cogían todo el dólar, ¿sabes? El dólar tenía un valor, que era el CUC, tenía un valor fijo, por lo tanto, ellos cogían los dólares de la remesa, cogían los dólares de los salarios de las personas que mandaban a otros países a cumplir misión internacionalista. Así es como se llamaba su escalo. Cogían todo el dinero que entraba por los aeropuertos, porque los turistas, ¿para qué van a cambiar en la calle si en la Cadeca le van a dar la misma plata? ¿No es así? Ellos cogían todo el dinero, brother. Ahora el verdadero negocio lo tiene el director de la UNE con el negocio que tienen con la zona de hospital, y la corriente. Yo soy de Cárdenas, y la zona hospital tiene mi pyme que están en la otra punta del pueblo. Una locura. Ajá. Ahora tú pagas un menudo y te ponen corriente full time. Yo sé algo de eso, igual que con Etexa. Pagas un menudo a alguien que no sé qué más, pero no he querido hablar de eso, ¿sabes? Para no joder a nadie, cabrón, ¿sabes? Para no joder a nadie. Y cuando pasa el desordenamiento, que el dólar empieza a valer la paqueta en la calle
y ya no hay Western Union, porque las Western Union creo que la talla era que le iban a dar el dólar a la gente de Cuba y ellos dijeron que no. Ya ellos dejaron de ver el dólar. Ellos dejaron de ver el dólar que entraba por remesa. Lo dejaron de ver, porque ahora la remesa la hacen la gente de la calle, no la hacen ellos. Los yumas que iban a Cuba declaraban un par de dólares, ¿sabes? Y todo lo demás lo vendían en la calle. Eso sin contar el éxodo masivo. Lo que significa que todos los dólares que entraban a Cuba, la gente de la calle los compraba y se los llevaba para otro país, ¿sabes? Esta gente llevan sin coger un dólar hace rato, cabrón, ¿sabes? Hace rato llevan sin ver el dólar pasar. Así que no. No. Más o menos intentaron con las tiendas MLC y las tiendas en dólares, pero bro, imagínate que todo el dólar que entra a Cuba, con la misma que entra, ellos no lo tocan y se va. Porque todas las personas que compraban dólar en Cuba era para irse. Todo el que tú veías, compro dólar, era para pirarse, ¿eh? Así que, no. Háblate, Urlich. Y además, ¿sabéis de dónde procede la inmensa mayor parte de ese dinero? Pues de Estados Unidos, más del 80% de hecho. Es decir, que el oxígeno de la economía cubana llega del mismo país que ahora les está apretando. Y quedaos con esta idea porque en un momento vais a entender por qué es tan importante. A todo esto, además, hay que sumarle que también se abre la puerta a la inversión extranjera, lo que os puede parecer de cajón, pero la realidad nos decía otra cosa. Hasta ahora, un inversor extranjero solo podía operar asociándose con el Estado en las famosas empresas mixtas. Mira, si tú tienes plata en Cuba, si tú tienes un buen dinero en Cuba, mételo todo en una cajita, mándalo para el Yuma, vete para el Yuma y empieza un negocio en otro país. No tiene que ser en Estados Unidos. Empieza un negocio en Brasil, empieza un negocio en, qué sé yo, bro, en cualquier país, ¿sabes? Pero no empieces, si tú tienes plata para invertir, no inviertas tu dinero en Cuba. Yo nada más te digo, después, cuando vayas a invertir tu plata a Cuba y estés embarcado, no digas que no se te advirtió. Pero a partir de ahora, en cambio, podrá invertir directamente en el sector privado cubano. Y no solo eso, tanto extranjeros como cubanos emigrados podrán comprar inmuebles en zonas turísticas, montar un negocio o abrir agencias de viaje privadas. Y ya que hablamos de turismo, tened en... claro, las agencias, ¿no? Agencias de viaje, hay una pila ahora mismo. Antes de la reforma, habían agencias de viaje, agencias de envío, agencias de rentas de carro, pero tú le dabas una patada a una piedra y saltaban 4 agencias, Así que eso no es eso no es de ahora. Cuenta una cosa. Si durante años el turismo ha sido la joya de la corona, la principal fuente de divisas de la isla, en los primeros 4 meses de 2026, el número de visitantes ha desplomado un 56%. Vamos, que llegan menos de la mitad respecto al año pasado, que ya fue un año horrible. Y claro, cuando tu mayor fuente de ingresos se hunde de forma semejante, abrir las puertas a quien sea que quiera invertir en ello pasa a ser una cuestión de pura supervivencia. La cuestión es, ¿funcionará? Pues a ver, hay muchas más variables para que los turistas... Todo eso muy bonito, pero diles también que nada es de ellos, van a construir para los dirigentes. Van a construir para los dirigentes. Y deja que toda esta gente llegue y ponte en negocio en Cuba. Y cuando a esta gente se le saque la pinga o no, o que ganen los demócratas otra vez en Estados Unidos, lleguen y digan, bueno, todos estos negocios aquí, recoge lo que esto es mío. vuelvan, por supuesto, pero esto puede ser un buen reinicio. Tú imagínate montar una constructora y una inmobiliaria, ponle. O que alguien tenga una constructora y tú seas una inmobiliaria, ¿sabes? Tú tengas una inmobiliaria con tus panas de chill y empieces a vender casas. Pero que, por ejemplo, una persona construya un conglomerado de edificios o un conglomerado de apartamentos para que para tener inquilinos y vivirse la vida, ¿ves? Y que de repente llegue un comunista y te diga, bro, esta casa se lo vamos a dar a los más destacados del CDR 3 de la circunscripción 4 del partido de no sé qué. Bro, ¿quién te mandó a invertir en Cuba, bro? Buenas tardes, mi prieto sabroso. Ya llevo 6 meses aquí, medio añito ya siendo parte de la mejor comunidad de YouTube Cuba. Esto es verdad. Bienvenido, Luisma, precioso. ¿Sabes? ¿Quién te mandó a construir en Cuba, bro? No, oíste, que eso no se le puede hacer, no sé qué. Eso fue lo que hizo Fidel.
Eso fue lo que hizo Fidel. Le quitó las casas a los dueños para dárselas a sus amiguitos. Y por eso La Habana hoy se está cayendo en pedazos. Exactamente lo mismo que hizo Fidel. Y esperad porque todavía hay más. De hecho, aquí llegamos al tercer grupo de medidas, que es igual lo más delicado de todo el proceso. Hablamos de lo que no se cambia, sino que desaparece. Yo pienso que a esta fecha nadie confía en el gobierno como para invertir aquí, brother. Las reglas salieron más para justificar que ellos van a meter más inventos aquí. Sí van a haber gente que van a ir a invertir. Cuando ellos están haciendo eso, es porque ellos ya tienen a la gente que van a ir a invertir ahí. Ellos no están haciendo esto para decir, uy, vengan. No. Ellos están haciendo esto para legalizar a los que ya tienen listos para poner la plata y seguir lucrando con el dinero de la gente de Cuba. O sea, yo siempre les digo, bro, no caigan en el juego. Pero bueno, ¿qué usted piensa? ¿Que son los influencers los que vamos a invertir a Cuba? No, bro. La gente que va a poner plata en Cuba son gente que tú nunca vas a ver. Gente que no tiene ni Instagram. ¿Sabes? Que usa Facebook para linkearlo a su LinkedIn, ¿sabes? Olvídate de eso. Sí hay gente que va a ir a perder plata a Cuba, pero yo me voy a alegrar muchísimo cuando pierdan todo el dinero, ¿no? Amigos, todo lo anterior puede sonar muy bien sobre el papel, y desde luego es mucho mejor que lo que hay. Más empresas privadas, dinero entrando sin tantos controles ni coimas, y más inversión. Pero hay dos problemas. Primero, que pese a todo, las reformas siguen siendo limitadas. La inseguridad jurídica no desaparece. Y segundo, va a requerir un fuerte ajuste. Eso hay que tenerlo claro. El Estado llevaba décadas subsidiándolo casi todo a base de imprimir dinero que no tiene, y si quiere que estas reformas funcionen, como mínimo tendrá que dejar de hacerlo. Así que tendrá que equilibrar los presupuestos de alguna forma. ¿Cómo? Pues reduciendo los subsidios y ayudas estatales a los cubanos. Es cierto que, con lo mal que están las cosas en el país, lo que el Estado financia ya no es mucho. Prácticamente una limosna para una población que sufre una falta acuciante de los productos y servicios más básicos. Pero incluso esa limosna corre peligro, lo cual en principio se supone que será bueno de cara a un futuro mejor, pero a corto plazo hará sufrir. Y en esta misma línea, el cambio más simbólico es el que se le va a hacer a la histórica libreta de racionamiento. Una cartilla que desde 1962 ha mantenido a cada cubano atado a una cesta básica totalmente miserable de alimentos subsidiados que apenas daban para nada. Pues bien, ahora irá progresivamente desapareciendo. La idea es pasar de subvencionar productos a subvencionar personas. Y los alcohólicos, bro. ¿Quién piensa? A ver. ¿Quién se está preocupando ahora por los alcohólicos de mi barrio, bro? Pobres almas en desgracia. Bro, ustedes no son capaces de pensar en los alcohólicos de mi barrio, bro. Papi, los alcohólicos de mi barrio necesitan esa libreta de abastecimiento, hacer para seguir vagueando y el poco dinero que se roban, poderlo gastar en alcohol, brother. No, nadie piensa en los borrachos, ¿eh? Nadie piensa en los alcohólicos de mi barrio, bro. No, que va. Ay, Dios mío. Estamos hablando de una libreta de razonamiento en tiempos de paz. Porque tú me dices, no, en tiempos de guerra hay que racionar las cosas, no sé qué más. Yo te digo, bueno, mira, es lo que hay. Pero en tiempos de paz, ¿eh? La gente fiesta en los hoteles, pero hay otra gente que necesita los mandados para comer, ¿eh? En verdad, en Cuba hay gente que necesita los mandados para comer, para llegar a fin de mes. Es en serio, no es mentira, ¿eh? ¿Y cómo le vas a...? Si la mayoría de las personas sí necesita la libreta de abastecimiento, si la mayoría de las personas sí necesitan la libreta de abastecimiento, o sea, no es que se lo vayas a dar a los más necesitados, es que se los vas a quitar a los que la gente vea que tiene plata. ¿Sabes? Ya la revolución no es para todos, Viti. No, ya la revolución no es para todos, definitivamente. Desapareciendo, ya la libreta esta no sirve ni para limpiarse el Anastasio. Y el pan, brother. Y el pan, y el aceite, y el arroz y el azúcar. ¿Ya no están dando eso en la libreta? ¿Eh? O sea, ya no viene el aceite a la tienda. Ya no viene los frijoles, los negros. Ya no viene sal, compota. Ya no viene nada de eso a la tienda. Es que yo me fui hace una pila de años a Cuba. A la pinga. Y cuando yo me fui, ya debían arroz de no sé cuántos meses atrás. ¿Sabes? Cuidado. Es decir, dejar de regalar bolsitas de arroz a todo el mundo para supuestamente ayudar solo a quien más lo necesite. Sin duda, para los cubanos todo esto es territorio inexplorado. Así que recapitulemos. En Cuba podremos ver más empresas privadas, más capital extranjero y menos presencia del Estado en la vida diaria del cubano. Visto en su conjunto, parece de verdad el mayor giro económico de Cuba en casi 70 años. Y de hecho, sobre el papel, lo es. ¿Todo arreglado entonces? No. Para nada. Ya os he dicho que pese a todo... El problema de Cuba es la libertad, brother. Quita el PCC y tú verás como Cuba se arregla en 5 años.
O sea, esta gente lleva 70 años destruyendo el país. Quita el PCC para que tú veas cómo Cuba se arregla en 5 años. La reforma es limitada y ni siquiera acota el problema de falta de seguridad jurídica. Pero además aquí aparece otra gran curva, porque reformas de este tipo, de este estilo, Cuba ya las ha intentado antes. Y os vamos a poner un ejemplo concreto. En 1980, el régimen abrió los llamados mercados libres campesinos, unos mercados donde los agricultores podían vender sus excedentes de forma relativamente libre, y aunque parezca contradictorio, funcionaron tan bien que terminaron cerrándolos. Estos mercados estaban llenos de comida, lo que contrastaba con las paupérrimas tiendas estatales, y aunque aliviaron la escasez en ¿Cómo? Le diste a los campesinos derecho de vender sus productos y los mercados que los campesinos vendían estaban repletos de comida y eso no te gustó, ¿eh? O sea, ¿cómo? Que los campesinos están ganando el dinero de su trabajo. No puede ser. No. Esos mercados hay que cerrarlos, bro. Ciérrame todo eso, bro. Esa gente tienen que agradecerme a mí. Esa gente tienen que agradecerle a la revolución tener lo que ellos tienen. Ellos no pueden trabajar para vivir. ¿Estás loco? Tienen que darme las gracias a mí. Ciérrame todas las tiendas. O sea, le das una posibilidad a los campesinos de vender su excedente. Estamos hablando que ellos se quedan con el 80% de la cosecha de los campesinos. Y el poco excedente ese tenía las tiendas llenas. Allá. No puede ser, bro. No puede ser. Que ellos coman de su trabajo. No. ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso? Oye, Luis, es precioso. Deja que Raúl se entere. Sí. Gracias por la de una crisis Papucho. grave, en 1986, Fidel Castro se dio cuenta de que este éxito podría despertar una gran oposición al conjunto del sistema socialista, así que decidió cortar por lo sano y acabar con el modelo. Es decir, como les aterraba la idea de perder el control social, la reforma fue revocada por puros motivos políticos. Y claro, la pregunta del millón es si esto ya... A ver, estaba viendo, ¿no? Que sí. Inviertan. Y después cuando la gente tiene plata dicen, I don't know, bro. La gente está teniendo mucho dinero. Quítame todas esas leyes. Dale, vayan a invertir a Cuba, rey. Dale. Oye, tú el que tenga una platica ahí, bro, va a invertir a Cuba, que es una buena inversión de negocio. ¿Ha pasado antes? ¿Qué podemos esperar de verdad sobre lo que acaba de anunciar Díaz-Canel? ¿Está Cuba girando de verdad al capitalismo, al estilo de los países normales, o todo quedará en aguas de borraja? Pues bien, prestad mucha atención porque ahora nos toca dar un salto. Tenemos que hacer un viaje hasta Vietnam. Sí, me has escuchado bien. Mucho ojo con todo lo que viene a continuación. ¿Reforma real o estrategia calculada? ¿Estamos por fin ante el abandono definitivo del modelo socialista cubano o ante una simple patada para adelante? Pues bien, como os decía hace un momento, para entender lo que probablemente está pasando, tenemos que mirar hacia Vietnam, un lugar situado a más de 14.000 kilómetros de Cuba. Como sabéis, en Vietnam gobierna también un partido comunista, y la cuestión es que hace casi 40 años se encontraron prácticamente en el mismo callejón sin salida en el que hoy está Cuba. Y lo que hizo después quizás nos pueda dar claves sobre lo que pueden estar tramando en La Habana. Y es que veréis, a mediados de los años 80, Vietnam era un desastre. Un país comunista, recién salido de una guerra brutal, aislado, con una economía en ruinas e incluso con hambrunas. ¿Y sabéis qué hicieron? Pues en 1986 lanzaron una cosa llamada Doi Moi, que significa literalmente renovación. Es decir, abrieron su economía al mercado y dejaron entrar capital privado y extranjero, pero sin soltar el poder político. ¿Y el resultado? Pues bueno, juzgad vosotros mismos. Vietnam ha pasado de ser un país que a duras penas podía importar arroz a convertirse en uno de los mayores exportadores de este alimento de todo el mundo. La pobreza se ha desplomado de cerca del 60% a menos del 15%, y su economía es hoy más de 15 veces mayor que entonces. Esto es precisamente una de las variantes de lo que se conoce como capitalismo de Estado. Combinar una economía orientada al mercado manteniendo un férreo control político. Y aquí es donde llega lo más interesante, porque esta comparativa con Vietnam no es algo que se nos haya ocurrido aquí en VisualPolitik así de repente. Es que de hecho ha sido el propio dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, el que la ha sacado a pasear. El proceso de construcción socialista en Vietnam se ha convertido en referente para todas las transformaciones que venimos realizando en nuestro país como parte de la actualización de nuestro modelo económico-social. Ahora bien, ¿por qué de repente Díaz-Canel habla de Vietnam como ejemplo para estas reformas? Pues porque hace unos días, justo después de anunciarse las reformas, adivinad quién aterrizó en La Habana.
presidente de Cuba, recibe a canciller de Vietnam para fortalecer lazos históricos. Exacto, el ministro de Exteriores de Vietnam, Le Hoai Tong. El caso es que, casualidad o no, es como si el modelo al que podría estar asomándose Cuba hubiera entrado por la puerta. Y por eso hay quien podría plantear ahora esta hipótesis. ¿Y si el sueño de los herederos del castrismo fuese convertirse en una especie de Vietnam caribeño? Es decir, conseguir que la economía levante cabeza, que vuelva el capital extranjero, que Estados Unidos empiece a retirar sanciones y que los militares conserven un buen trozo del pastel, aunque ya no sea el pastel entero. ¿Por qué digo esto? Pues por un paralelismo que seguro que a muchos os va a sorprender. Veréis, resulta que en Vietnam, todavía hoy, el ejército tiene un papel de peso en la economía e incluso controla compañías enteras. Y al igual que en Cuba, en el pasado su papel era muchísimo mayor. El mejor ejemplo hoy por hoy es Vietel, la mayor empresa de telecomunicaciones del país, que es propiedad del Ministerio de Defensa. Y no es una empresa cualquiera, sino un gigante que factura más de 8.000 millones de dólares al año, opera en 11 países y fabrica desde móviles hasta drones militares. Es decir, Vietnam consiguió pasar de un modelo en donde el ejército controlaba mucho a otro donde ya solo controla una pequeña parte de la economía. Justo el mismo proceso que tendrá que recorrer Cuba si quiere librarse de las sanciones y la presión de Estados Unidos. De hecho, en 2017 Vietnam reorganizó las empresas de su ejército y las recortó a solo un puñado, dejando únicamente las que bajo su perspectiva eran estratégicas para la defensa. Es decir, el ejército vietnamita conserva negocios potentes y rentables, pero en la economía del país ya no juega un papel tan relevante. Lo contrario de la situación actual de Cuba. I don't know, bro. Yo sigo sin esta gente dar un paso atrás, sí. ¿Tú en verdad piensas que esta gente van a dar un paso atrás así? Si supuestamente todos somos iguales, bro. I don't know, bro. I don't know. Supuestamente todos somos iguales, bro. Sandro Cato tiene un bar y tú no tienes ni corriente, pero todos somos iguales, bro. Háblate de esto, precioso. Bienvenido, Papucho. Gracias por la suscripción, Papucho, hermoso. Habla, por fin puedo entrar antes de que termines el stream. No, y hoy me voy a demorar, Bendiciones para usted y para su familia. Háblate, Luisma, precioso. Bienvenido, mi rey. I don't know, bro. Si todos somos iguales, Cuba no se va a convertir en un Vietnam, gente. Cuba no se va a convertir en un Vietnam. No sueñen así. No sueñen así. Gaesa, el conglomerado que pertenece a las Fuerzas Armadas, tiene un peso bestial en la economía y en los ingresos del Estado. Controla hasta el 70% de la economía, incluyendo prácticamente todo el sector turístico, el puerto del Mariel, que es el principal del país, las tiendas donde solo puedes comprar en divisa extranjera o las remesas. Es decir, casi todo lo que genera divisas pasa de una forma u otra por las manos de los militares a través de Gaesa y sus filiales. Y aquí es donde la reforma choca de frente con los militares, porque fijaos en lo que hacen estas reformas. Permiten la banca y las casas de cambio privadas, abren las remesas, dejan entrar capital extranjero, eliminan la necesidad de asociarse con una empresa estatal y liberalizan el combustible, entre otras muchas cosas. Y todo eso era algo que ahora estaba en manos de los militares castristas. Es decir, sobre el papel les están arrancando un enorme pedazo de su imperio, pero se encaja con esta hipótesis, porque el modelo vietnamita aplicado a Cuba necesariamente pasaría por encoger a Gaesa. Es decir, sí, pero es que quitarle la plata a los dictadores de Cuba, a ellos no les hace mucha gracia eso, O sea, que les quiten el dinero a ellos. Pero vuelvo y te repito, que entre la inversión extranjera significa que el que no tiene nada ahora va a seguir sin tener ni pinga. ¿Sabes? Va a seguir sin tener ni cojones. Y va a seguir sin la oportunidad, bro. ¿Sabes? Porque muchas personas en Cuba lo que necesitan es la oportunidad. ¿Sabes? Tener los medios, tener las armas en sus manos para cambiar su situación. Y en Cuba la única forma que tienes para cambiar tu situación es yéndote del país. O sea, tú no puedes ahora mismo decir, voy a montar un concesionario, bro. ¿De dónde? No, ponle, voy a montar una paladar, bro. ¿De dónde, me? Si no te dejan ni pescar, meo. Ni pescar te dejan. No, quiero montar un restaurante de sushi al lado de la playa. No te dejan pescar, bro. Si pescas, literalmente cae un inspector y te dice, esos pescados son para los Yuma, bro. Estás enredado. Te pueden meter hasta preso, meo. No, esto es una locura. Bueno. Mi consejo, gente, siempre ha sido, si tienen plata, váyanse para la pinga de Cuba, no se queden. Apenas que ustedes hagan un menudito, váyanse de Cuba. Así sea para
pa' Haití, brother. Váyanse de Cuba, macho. Convertir ese conglomerado que lo controla casi todo en una simple tajada mucho más pequeña. Lucrativa, sí, pero solo una tajada. Útil para que los militares conserven ingresos, pero sin que la economía entera siga secuestrada por ellos. Ahora bien, hay un problema. Y es que una cosa es que la teoría suene bien y otra muy distinta es que un régimen acorralado y formado por auténticos dinosaurios, como es el cubano, esté dispuesto a ir tan lejos. Pues atentos, porque aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Veréis, para que funcionen cualquiera de las reformas anunciadas por Cuba, el dinero tiene que salir de las manos de los militares. Y la pregunta del millón es, ¿saldrá? Pues bien, aquí tenemos que mirar un poco a los precedentes que hay, que la verdad no son tan buenos. ¿Os acordáis de las remesas que son el oxígeno de la economía cubana? Pues bien, durante años ese dinero pasaba por una empresa llamada Fincimex, que, casualidades de la vida, pertenecía a los militares, es decir, a Gaesa. ¿Y qué pasó? Pues que Estados Unidos la sancionó, y la respuesta del régimen fue crear una empresa nueva, supuestamente civil y sin relación con el ejército, llamada Orbit S.A. ¿El pequeño detalle? Pues que sus oficinas estaban justo al lado de las de la antigua oficina de Fincimex. El régimen hace pasar una empresa militar como civil para procesar remesas de Estados Unidos. Orbit se creó después de que la administración Trump impusiera sanciones a Fincimex. En la práctica, el gobierno creó una empresa que parecía desvinculada del ejército para evadir sanciones, pero que resultó estar controlada por los mismos de siempre. ¿Y sabéis cómo acabó la jugada? Pues coló, sí, durante un tiempo, hasta que Washington se dio cuenta y sancionó también a Orbit. La gran duda ahora es si esta vez la presión de Estados Unidos es tan brutal como para que en La Habana no se arriesguen con estas triquiñuelas. Y a ver, lógicamente eso no lo sabe nadie, pero sí sabemos algo, y es que esta vez en La Habana están más inquietos que nunca. Sea como sea, hagamos un pequeño ejercicio. Supongamos, por un momento, que las reformas van en serio, que de verdad quieren parecerse a Vietnam y no, yo qué sé, a Corea del Norte. Pues bien, incluso en ese escenario surgiría un problema enorme. Como os adelantábamos hace un momento, Vietnam también sufrió un embargo de los Estados Unidos. Y no precisamente uno pequeño. Fueron ni más ni menos que 19 largos años de sanciones que Washington solo levantó en 1994. La clave es, ¿por qué se lo levantaron? Pues bien, básicamente por dos activos, por así llamarlos, que Cuba no tiene. El primero, un escenario de calma. A Vietnam le perdonaron justo cuando terminaba la Guerra Fría, es decir, en un momento de entendimiento a nivel mundial. Mientras que a Cuba ahora le pasa justo lo contrario. La presión está subiendo en todo el mundo. Pero es que además Vietnam también tenía una carta que jugar, porque con los años se volvió útil para Estados Unidos como contrapeso frente a China en la región del Indo-Pacífico. ¿Y Cuba? Pues bueno, actualmente tiene lazos cada vez mayores con Rusia y China. Incluso existen sospechas de que China opera en la sombra estaciones de inteligencia de señales con las que espía a Estados Unidos desde Cuba. Así que hoy... Fidel fue a hacerse amiguito de los rusos. Fidel fue a hacerse amiguito de los comunistas, bro. En el patio de los Estados Unidos. Enemigo público número 1 de Estados Unidos, el comunismo. Fidel. Y si me hago amiguito de los rusos, bro. Soy un tanque. Hoy por hoy es más un estorbo que un posible. Ahora bien, ¿significa esto que los castristas no tienen nada que ofrecer? Pues no, tampoco es eso. Amigos, en La Habana tienen un par de cartas con las que intentan ganarse la simpatía de Estados Unidos y conseguir que se reduzca la presión sin necesidad de que se produzca un cambio de régimen. La primera es la inmigración, y es que, aunque no controlan del todo quién se marcha, Cuba podría provocar una estampida migratoria. Les bastaría simplemente con relajar la vigilancia de sus costas y dejar que miles de personas salgan en balsa hacia Florida. De hecho, ya hay precedentes de algo así. Por ejemplo, cuando en 1980 dejaron marchar a 125.000 cubanos por el puerto de Mariel. Y luego, otra vez volvió a repetirse lo mismo en 1994 con la crisis de los balseros. ¿Y cuánta gente tú piensas que se ha ido desde que se acabó el COVID, pap? Bueno, antes de que llegara el COVID, ya habían gente pirándose. Ya habían gente vendiendo la casa y pirándose. Y cuando se acabó el COVID, fue una barbaridad lo que se fue. Hasta yo me fui, bro. Hasta yo me fui, bro. Yo que pensaba, tenía planeado comprarme una casa en Cuba, mío. Yo tenía pensado vivir en Cuba porque antes de que quitaran el CUC, mi idea, escucha esto para que tú entiendas, como todavía yo no tenía internet libre en mis manos, ni nada así, ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que yo veía? Que la gente que daba viajes vivía bien, porque iba al Yuma, conocía países y después viraba para Cuba y vendía todo y vivía bien, ¿ves? Deben quedar como 8 millones solamente. Yo digo que menos. Aunque las duraquitas aportan, ¿eh? Las duraquitas tienen 5 o 6 hijos, aportan mucho al censo. Aportan mucho al censo. Pero después de que se cae el CUC, que ya quitan el CUC, que ya en Cuba no se podía vivir,
Ya hasta yo, brother, que mi idea era quedarme y comprarme un gado en Cuba y dar viaje, me fui. O sea, ya el que queda en Cuba es el que está esperando para irse o el que simplemente no tiene plata, no tiene la plata. Ustedes al loco apenas que hagan dinero, váyanse para la pinga de Cuba. El escenario para cualquier presidente de Estados Unidos, y en especial para Donald Trump, es, en términos políticos, aterrador. Luego, la segunda es una carta geopolítica, pero a la inversa. Es decir, no ofrecerse como aliado, pero sí prometer dejar de ser un ojo para Rusia y China a solo 90 millas de Florida. Porque, amigos, lo que quieren en La Habana es sobrevivir. El castrismo quiere mantener el poder a toda costa. La buena noticia es que eso podría favorecer cambios. La mala es el propio historial de estos tiparracos, que es peor que malo en todos los sentidos. Así que la pregunta de verdad no es si Cuba se está volviendo capitalista, sino si esto es el primer paso hacia una especie de doy-moy cubano o simplemente estamos ante la misma rueda y cantinela de siempre, girando sin llegar nunca a ninguna parte. Por eso, la pregunta es, ¿será esta vez? Yo no les compro la moto, ¿eh? Yo no les compro la moto, bro. Si la gente se deja vender la moto, voy a invertir porque Cuba será como Vietnam de aquí a 10 años. Bro, no. No va a pasar. Esta gente llevan 70 años destruyendo un país, ¿no? 70 años destruyendo una economía, 70 años lavando dinero, bro. No va a pasar, Pero bueno, los que quieran ir a poner plata, yo no les voy a decir que no. Aquí todo el mundo hace con su dinero lo que le da la gana, mi rey. Olvídate de eso.